Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Pues me acaban de decir que voy a presentar a Isabel, o sea que buenas tardes a todas, a todos y a todes y bienvenidos a esta charla tan increíble que nos va a dar Isabel. Solamente no voy a quitarle más tiempo a esta pedazo de persona. Yo te conocí el año pasado en unas jornadas en la Universidad de Murcia y desde el primer momento en que empezaste a hablar dije, tengo que saber más. Tiene un podcast llamado Divulgadoras y no quiero perder más tiempo porque estoy deseando oírte hablar. Solamente deciros que en la entrada tenéis su libro, donde lo puede firmar una vez acaba esta charla. Lo mismo, turno de preguntas al final, en orden. Y sin más dilación, vamos con Isabel y mucha suerte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por venir hasta aquí. Muchísimas gracias también a la Biblioteca Regional de Murcia, a Juanjo especialmente por la invitación. Le estaba antes felicitando por el programa cultural que tienen, que yo ya conocía además desde mi pequeño pueblecito alavés donde resido, gracias a las redes sociales, y estaba deseando estar aquí porque me parece increíble lo que puede conseguir una biblioteca cuando le pone empeño y le pone ganas. Entonces, para mí es un auténtico honor estar con todas vosotras y con todos vosotros esta tarde. Así que muchísimas gracias por venir. Bueno, pues en la tarde de hoy os voy a presentar mi último libro que se llama El sexo en tiempos del románico, que cuando venía de camino en el tren, pues he descubierto que ya teníamos una segunda edición del libro y me hace mucha ilusión ver que también en los ejemplares de la entrada pone ya la pegatina de segunda edición, lo cual significa que está teniendo pues una muy buena acogida y eso me pone muy, muy contenta. Y os lo quiero presentar con una charla en la que voy a desgranar pues, algunas de las ideas que voy recogiendo en este libro, que al final, bueno, pues más o menos engloba en torno a unos 10 años de investigación. Hace unos 10 años empecé a estudiar el románico, sobre todo el románico de mi tierra, el románico alavés, el románico vasco. Fruto de eso surgió un libro que se llama Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco, porque descubrí que efectivamente detrás de la construcción de muchos de estos edificios estaban las mujeres, sobre todo las mujeres de la nobleza, y a partir de ahí pues fui tirando más del hilo y sobre todo del hilo de la sexualidad. ¿Por qué de la sexualidad? Porque es uno de los temas clásicos que aparecen en las iglesias románicas, no solamente en el País Vasco, sino en toda Europa. Es uno de los temas más frecuentes, esto es muy conocido por las personas que les gusta el románico, menos conocido por las personas que, bueno, pues quizá no se han acercado tanto a este estilo artístico y que puede resultar chocante a primera vista, ¿no? Que hacen un montón de representaciones sexuales y además algunas de ellas muy explícitas en lo que hoy en día consideramos iglesias dedicadas al culto, que sin embargo en aquella época veremos que tenían pues, otro tipo de funciones diferentes a las que les presuponemos hoy en día, ¿no? Y este es un tema muy complejo, el de la sexualidad. Lo es hoy en día y lo verá también en la Edad Media. Y por eso a esta charla le he titulado Libertad, represión y tabú sexual en las iglesias románicas, porque nos vamos a encontrar todo eso, pero a veces incluso en tiempos distintos, en tiempos diferentes. Así que, para empezar a desgranar algunas ideas de lo que es la sexualidad en los tiempos del románico, vamos a empezar con la última parte, si os parece, con la parte del tabú sexual. Bueno, ¿dónde nos encontramos tabú sexual en las iglesias románicas? Sorprendentemente, y en contra de lo que nos han hecho creer, porque nos han vendido la idea de una Edad Media en la que aparentemente había muchísima represión sexual, el sexo era pecado, todo era tabú, y las mujeres tenían una muy mala consideración social. Sin embargo, esta época era la principal productora de este tipo de escenas que aparecían sin ningún tapujo, con total naturalidad y total espontaneidad en estos edificios, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que casi unos 1000 años más tarde, en el siglo XX, de repente esas imágenes sexuales que habían proliferado por las iglesias románicas empiezan a ser incómodas y se empiezan a destruir. Entonces, gran parte de las imágenes que yo estudio en este libro resulta que están así. Están completamente golpeadas. Han sido objeto de iconoclasia, han cogido una piqueta y directamente la han destruido, ¿no? Y a pesar de ello, todavía en muchos casos podemos intuir qué es lo que hay debajo.
Creo que se intuye bien, ¿no? No sé si lo veis bien o no. Tenemos por aquí una cabecita, por aquí tenemos otra, parece que se abrazan, ¿no? Efectivamente, tenemos ahí un coito. Si se puede apagar, dicen. Bueno, pues este caso me gusta mucho traerlo, este es un caso alavés, porque esta es la iglesia de Tuesta, es una portada magnífica, plagada de iconografía, luego os enseñaré algún elemento más, con un estado de conservación absolutamente magnífico, porque siempre ha estado cubierta por un pórtico desde la propia Edad Media, ¿no? Y sin embargo, hay una escena, solo una, esta, que está absolutamente destrozada. Entonces, esto nos habla no tanto del románico en sí o de la época en la que se creó esta imagen, sino más bien de nuestra época contemporánea. Y es que donde realmente ha habido un tabú, es decir, se ha intentado tapar, ocultar esta sexualidad que aparecía en las iglesias románicas, no es en la Edad Media, ha sido en el siglo XX. La mayor parte de esos ataques de iconoclasia han surgido incluso antes del franquismo, que ya es una época también pues, muy represora de la sexualidad, ¿no? Pero incluso ya de antes tenemos estos actos que se van repitiendo por toda la geografía española. Pero también hay más maneras de censurar y que nos hablan de ese tabú, ¿no? De ese rechazo a la sexualidad humana que acontece en el siglo XX. Otra manera que me he encontrado de censurar es a través de las propias palabras. Es decir, diciéndonos lo que tenemos que ver en ciertas imágenes. Y esto es una cuestión que sobre todo descubrí cuando analizaba las imágenes de mujeres, ¿no? En que me di cuenta que cuando teníamos representaciones femeninas, yo las veía, iba a los libros, iba a los artículos académicos y de repente allí lo que me encontraba eran descripciones que negaban que aquello era una mujer. Menos una mujer se decía que era cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, digo absolutamente cualquiera. Y os voy a poner un ejemplo que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Vale que la imagen no se ve del todo bien. Soy consciente, son unas pinturas del siglo XII, de una iglesia que se llama Laiza, también alavesa, que unas pinturas que he estudiado mucho en profundidad. Hay una persona que tiene las piernas abiertas, una palangana, ¿verdad? ¿Veis, no? Y algo que asoma entre las piernas. Bueno, es una mujer pariendo. Puedo argumentar que es una mujer porque lleva una toca, que es el típico sombrero femenino de las mujeres de la nobleza de esta época, o sea, va identificada como mujer noble y aparte, bueno, pues sacando una buena fotografía e incluso si le invertimos y le metemos contraste o simplemente, a simple vista, se ve que lo que asoma tiene ojos, ¿verdad? Es una cabecita, es un bebé. Bueno, pues esto fue descrito la primera vez que describieron estas pinturas como esto de aquí. Dice, ya en el inferior aparece la figura de Satanás, desnudo, arrojando sus heces sobre la tierra, en posición similar a la mujer situada 2 líneas por encima, otra imagen que hay por ahí. O sea, que esta mujer pariendo nos la han transformado, a través de la palabra escrita, en Satanás esparciendo sus heces por el mundo. Posteriormente, no lo he traído porque era un texto un pelín más largo, de esta mujer se diría que era un hombre masturbándose. Es decir, cualquier cosa menos una mujer pariendo, ¿no? Pero esto a mí me costó verlo. Es decir, yo conocía los textos, no veía a Satanás, pero lo del hombre masturbándose, pues igual lo veía un poquito más, ¿no? Hasta que un buen día, después de reflexionar mucho, darle vueltas, mirar la imagen 300 veces, dije, esto es una mujer. Pero me costó. Es decir, esto no es algo que nos demos cuenta de la noche a la mañana, a simple vista, decir, esta persona se ha equivocado, sino que lo que leemos nos deja un pozo tan fuerte que nos educa la mirada, nos dice lo que tenemos que ver. Y de esa manera se ha producido una censura a la hora de hablar de estas imágenes, simplemente obviando genitales, vulvas, personajes, etcétera, ¿no? Ejemplos muy rápidos. Estos son todo casos que me he ido encontrando que me han hecho gracia, ¿vale? Aquí hay una mujer desnuda, también vale. La imagen quizá no es la mejor del mundo, está muy deteriorada, pero tiene aquí la vulva, se le ve relativamente bien y ya si te acercas y la miras en directo, se ve bastante bien. Bueno, pues dijeron que era Adán. ¿Por qué? Porque había al lado otra mujer con un bebé. Entonces dijeron, pues mujer con bebé, Eva. Y pues Adán, ¿por qué no? La señora de en medio que está pariendo también y que aparece entre la heráldica de Alfonso VIII, cuidado, entre la heráldica real y una casa-torre, o sea, una mujer pariendo entre 2 símbolos nobiliarios, 2 símbolos de poder, a dijeron que era la prostituta de Babilonia. ¿Por qué no? Cogemos la Biblia y la primera mujer embarazada en sentido negativo que veamos, ¿no? Pues se la escribimos. Y es el más gracioso de todos. En la iglesia de Oreitia, literalmente, decía en la enciclopedia del Románico, describía este canecillo, en el que ya veis que, bueno, pues
Aparece la vulva de una mujer, la tenemos por aquí, el ano. Está como si la mirásemos desde abajo y está en cuclillas, ¿no? Está a punto de parir, de hecho, porque tiene el vientre prominente, está de cuclillas con la postura de parir de las mujeres de la época y parece que se está abriendo un poco la vulva, ¿no? Bueno, pues esto consideraron que era un rollo saliente con dos orificios, bastante extraño. Así aparece referido en un libro académico. Entonces, cualquier cosa menos ver lo evidente, ¿no? Eso todo discursos del siglo XX, ¿no? Donde se ve un poco ese tabú, esa represión sexual que ya teníamos en nuestras propias cabezas. Pero luego también están las restauraciones. Cuando voy a estos edificios, muchas veces ya han sido restaurados previamente y no nos podemos fiar de lo que nos muestran estas imágenes sin conocer su historia. Porque claro, aquí, por ejemplo, esta es la iglesia de Santa María la Real de Sangüesa, que está en Navarra, y me sorprendió mucho encontrarme de repente hacer esta comparativa, ¿no? Es una iglesia que conserva muchas piezas originales, pero durante la restauración que tuvo se pusieron copias de esos mismos elementos, hicieron copias contemporáneas, actuales, y las colocaron pues, para rellenar huecos que se habían perdido y para que quedara más bonita la iglesia, ¿no? Bueno, criterios de restauración de otros tiempos. Y en este caso habían copiado un canecillo original de una mujer, pero fijaos qué sutiles diferencias podemos encontrar entre las dos, ¿no? Este es el original. No sé por qué las mujeres en Sangüesa tienen todas unos pechos generosísimos. Bien de pechos, la mujer nos enseña la vulva, se ve claramente, está mirando hacia arriba y está además, se le ha roto un brazo, pero tiene la postura como de abrir las piernas, ¿no? De mostrar. Y esta es la copia que hicieron. No tiene pechos femeninos, tiene pectorales, para empezar. Pectorales rarísimos. La mujer, fijaos, la mano que le falta la han puesto como más tapadita, las piernas sutilmente más cerradas, ya no está en actitud de abrirse las piernas, sino que parece que está como reposando, y le ha desaparecido el coño. No tiene. Esta señora no tiene vulva. Y son diferencias que son sutiles, pero no son casuales. Se consideró de mal gusto, o que no era procedente, copiar toda la anatomía femenina de ese capitel, ¿no? Entonces, esto ya nos predispone desde un punto de vista en el que, claro, en nuestra propia contemporaneidad hemos tenido un tabú muy fuerte en torno al sexo, en torno no solamente al sexo explícito, sino también en torno al mundo de los partos, como veis, ¿no? O sobre todo y especialmente con el cuerpo de las mujeres, algo que tiene que ser ocultado, algo que es malo, que es negativo. Y ese ha sido un poco el caldo de cultivo en el cual pues, se han empezado a hacer todas las interpretaciones sobre el románico que tenemos, porque se empieza a investigar el románico a partir del siglo XIX. Antes no. Entonces, ahí ya nacen todas estas interpretaciones sobre estas imágenes, nacen con unos sesgos que son muy importantes, tanto de género como, por supuesto, también los sesgos, sesgos en torno a la sexualidad, a lo que se considera que es la sexualidad. Hablando de restauraciones, también nos encontramos con otra que me parece muy peculiar, que es el complejo caso de San Martín de Fromista, que está en Palencia. Fromista es una iglesia también con muchos elementos románicos originales, pero que tuvo a principios del siglo XX una restauración que hoy en día se considera muy agresiva, ¿no? Se rehicieron capiteles, se volvieron a colocar en su sitio, se modificó quizá además el aspecto con el que había llegado hasta inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, aquí hay un capitel que le pasó algo muy curioso. Este es el original, que está en el Museo de Palencia, y ya veis que está absolutamente picado. Este capitel, hay fotografías antiguas del curso de las restauraciones, y también tenemos descripciones de este capitel, y estaba entero. Fue durante la restauración cuando alguien, no sabemos en qué circunstancias ni por qué, decidió destruirlo. Y representa personas desnudas, ¿no? Entonces creo que no es nada casual el hecho de que se haya decidido destruir un capitel original que estaba en perfectas condiciones y destrozarlo para que no se vea lo que hay. Sin embargo, lo rehicieron nuevo, y aquí lo tenemos, hoy en día el que está en Fromista sería este, que sería el hecho, el restaurado, ¿no? en el siglo XX, y se recompone el desnudo. Vemos que aquí hay un hombre y aquí hay una mujer, ¿no? Bueno, pues lo curioso de este capitel es que aquí no era tanto el problema de desnudo como que se trataba de dos hombres desnudos. No solamente había un tabú sexual en nuestra contemporaneidad en torno a las representaciones femeninas o en torno a las representaciones sexuales, sino también había bastante homofobia. Entonces se consideró inapropiado que dos hombres estuviesen desnudos y se convirtió uno de ellos en una mujer.
Pero ya veis, me hace mucha gracia la forma que tienen de representar las vulvas cuando las representan en el siglo XX, porque son nada, una raja, una hendidura en el cuerpo de la mujer, ¿no? Y sin embargo luego vamos a ver cómo en el románico las hacían con todo lujo de detalles, anatómicamente son una maravilla, son perfectas, ¿no? Entonces aquí también se ve eso, de que muchas veces los que estaban creando estos nuevos capiteles o no sabían o no querían saber cómo eran las vulvas de las mujeres, ¿no? Bueno, pues estos ejemplos que os he ido poniendo es para que veamos que ya partimos con unas bases bastante sesgadas a la hora de investigar el románico en general y sobre todo el románico sexual en concreto, ¿no? Este tabú que es evidente que ha habido en torno a estas imágenes durante todo el siglo XIX y durante el siglo XX ha generado dos tipos de discursos en torno a lo que es el románico, ¿no? Hay un discurso que considera el románico sexual, donde se exponen genitales, coitos, partos, lactancia, sexualidad en un sentido muy amplio de la palabra, lo ha considerado obsceno. Y así tenemos, pues, bueno, por ejemplo, la Dama de Cervatos, que es la que utilizo en la portada de mi libro, es un capitel que está en Cervatos, en Cantabria, en esa iglesia. Pues ha sido protagonista en muchas ocasiones de portadas, de artículos, de libros, siempre se ha referido a ella, ¿no?, bajo el epígrafe de obscena. Aquí es, bueno, la temática obscena en la iconografía del románico rural, ¿no? Pero esto no solamente ha pasado en España. Vas a la literatura anglosajona y también se le llamaba románico obsceno, ¿no? Y luego parece que a mediados ya tirando los años 60-70 se va empezando a imponer otro término para hablar de ese tipo de representaciones sexuales románicas y se empieza a hablar de románico erótico. Parece que hay como un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de prisma desde el cual se están analizando estas mismas imágenes. Ya no son tanto obscenas, sino que se consideran que son eróticas, pero eróticas siempre con un toque negativo en el caso de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, de esta señora de Cervatos, que luego la veremos con más detalle, la Enciclopedia del Románico dice lo siguiente, ¿no? El capitel de la izquierda presenta a la mujer desvergonzada, ya hay aquí un adjetivo importante, que levanta sus piernas desnudas en actitud provocativa. O sea, ya deducen que esta mujer de aquí les está provocando a los investigadores que se dedican a analizar estas figuras, ¿no? El capitel de la derecha, con el mismo tono sexual, aquí cambia, ¿eh? Mismo tono sexual. Ya es sexual, otro término, presenta a un hombre, hay un hombre desnudo también, y tifálico, con el pene erecto, en parecida actitud. Pero fijaos quién se lleva los apelativos de desvergonzada y provocativa. Y además está diciendo, ¿no?, como que nos quiere aquí poner, ¿no? Nos quiere poner a tono esta señora. Bueno, es mucho presuponer para un trozo de piedra, creo yo, ¿no? Entonces, claro, básicamente, cuando intenté abordar esta reflexión sobre la sexualidad en el románico, a mí se me hizo evidente que había básicamente dos posturas, pero dos posturas que ya tienen una carga moral. O bien consideramos esto pecado, algo negativo, obsceno, algo que no debería ocurrir, que estamos en la época de esa iconoclasia que os he comentado, o bien lo consideramos pornografía, algo destinado a la mirada masculina, a satisfacer el deseo sexual de los hombres heterosexuales. Porque, ojo, no todos los hombres son heterosexuales, ¿no? Pues este es el posicionamiento que me encontré y me parecía pues un poco simplista, ¿no? Porque al final lo que tienen estas dos miradas en común es que son miradas exclusivamente masculinas. Y no son miradas masculinas que nos encontremos fácilmente en la Edad Media. Algunas de ellas sí pueden tener cierta conexión, ¿no? Pero desde luego no era el pensamiento mayoritario. Nos está hablando de la mentalidad de los hombres investigadores del siglo XX. Y esa mirada que se convierte en hegemónica, porque la mirada la construimos socialmente, nos enseñan a mirar. Ya os he demostrado, ¿no?, cómo nos dicen qué es lo que tenemos que ver en ciertas imágenes y nos lo creemos, ¿no? Al final partía de un único punto de vista, que era el masculino, aunque también hubiera mujeres que estuviesen diciendo lo mismo, ¿no? Es una mirada cultural. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, pues que al final se estaban trasladando ciertos sesgos que tienen que ver con la mirada masculina del siglo XX hacia el pasado, sin preguntarse si en el pasado las mujeres eran consideradas lujuriosas, desvergonzadas por representarse de esa manera, o eran consideradas objetos de deseo, o no lo sabíamos, ¿no? Entonces, lo que he intentado es intentar romper por completo ese posicionamiento en el que solamente se ven las cosas desde un único punto de vista e introducir toda la diversidad de la que he sido capaz. No solamente es importante introducir el punto de vista femenino,
sino que también hay que introducir el punto de vista de las personas, bueno, que eran trans o que eran no binarias, que también las había en la Edad Media, o también introducir el punto de vista de las personas que no eran heterosexuales. Es que ya veremos que es que ni siquiera las categorías que tenemos actualmente funcionan en los siglos del románico, ¿no? Bueno, además es que esta mirada masculina hacia los cuerpos femeninos medievales alude normalmente a esa consideración cultural mayoritaria hacia el cuerpo de las mujeres en el momento histórico que se enuncian. Por lo tanto, incurrían en un presentismo estas imágenes. Y ya sabemos, porque Barbara Kruger ya nos lo dijo en una famosísima obra de arte creada también durante el siglo XX, que your body is a battleground. Tu cuerpo es un campo de batalla. Es decir, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un campo de batalla cultural. Así que mi objetivo era destruir esa mirada tan parcial para integrar también la visión de las mujeres de su propio cuerpo dentro de este debate. Y eso, pues, hay a ciertas personas que no le ha gustado demasiado. Y otras que, bueno, que sí. Pero es que, claro, si nos vamos un poquito más allá, ¿no? Dice, bueno, para intentar no incurrir en esos famosos presentismos de los que a veces todo el mundo habla, ¿no? De, no, es que estás trasladando tus categorías hacia el pasado. Vale, vamos a intentar no hacerlo. Me metí de lleno para ver qué tipo de categorías o qué tipo de discursos en torno a la sexualidad estaban operando en los siglos del románico, que eran los que a mí me interesaban. Y esto es importante, la cronología del siglo XI a principios del siglo XIII, porque a partir del siglo XIII cambia muchísimo la mentalidad en torno a las mujeres y la sexualidad en la Edad Media. Entonces me interesaba justo los siglos en los que se estaba dando las dinámicas del románico, se estaban produciendo ese tipo de edificios. Y por ello me centré sobre todo en las fuentes que están en ese periodo, con alguna pequeña excepción que ya señalo, siempre que se escapa un pelín de cronología, pero creo que es interesante para ver un detalle. He intentado moverme en esos siglos para procurar ser lo más fiel posible al objeto de estudio. ¿Y ahí qué nos encontramos? Pues que las categorías que tenemos actualmente para definir tanto la sexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad, un largo etcétera, todo lo que queramos, son completamente anacrónicas para la Edad Media. Pero no solo eso, sino que también las categorías actuales de hombre y mujer también son anacrónicas. Tenían otras. O para decirlo de otra manera, casi tenían una ausencia de categorías, lo cual es muy problemático porque nos sitúa en una zona, problemático pero maravilloso, nos sitúa en una especie de zona gris en las cuales los límites entre la homosexualidad y la heterosexualidad son muy difusos, no son categorías que todavía se hayan creado, que todavía existan, por lo tanto nos deja un amplio margen de libertad, si lo queremos llamar así, pero margen de acción, ¿no? de personas o de situaciones a las que dirigir los deseos. Y también nos encontramos con que las categorías de hombre y mujer pues, son muy discutibles. Claro, depende de qué texto te leas, te puedes encontrar, por ejemplo, los textos médicos consideraban básicamente que solamente existía el cuerpo masculino y las mujeres eran como una especie de hombre al revés. Entonces no había una especie de diferenciación entre hombre y mujer, había prácticamente un género. Las mujeres son un hombre mal hecho. No hay esa categorización binaria, ¿no? Luego nos podemos encontrar en otros textos que sí, que parece que está más definido lo de hombre y mujer, pero luego hay otras cuestiones. Si atendemos, por ejemplo, a la virginidad, que era uno de los factores principales que se utilizaba para definir el género de una persona, la virginidad, no tanto los genitales, sino si eras virgen o no. Claro, a mí cuando leí estas cosas ya me petó un poco la cabeza. Dije, a ver, que yo intente entender cómo organizamos si alguien es hombre o mujer en base a si permanece casto, casta o no. Bueno, pues lo hacían y, claro, por ejemplo, los hombres que renunciaban a su sexualidad, los monjes, los clérigos, ahí tenemos representado uno, por ejemplo, ¿no? Con las vestimentas largas, pues se consideraba que era como una especie de medio hombre o un hombre un poco afeminado, porque no encajaba con la masculinidad hegemónica, por ejemplo, de las clases nobiliarias, que aquí tenemos un noble que está precisamente haciendo todo lo contrario, ¿no? Con una dama. Es decir, se están besando, él le lleva la mano directamente a la vulva, bueno, vemos que ahí pues, se da un poco rienda suelta, ¿no? A la sexualidad, mientras el otro pues, parece que mira hasta con pena. A mí me hace mucha gracia este capitel. Es de la iglesia de Tuesta, esa que os he enseñado antes, que había una imagen completamente destruida y picada. Fijaos qué grado excepcional de conservación tiene todo lo demás, ¿no? Bueno, pues aquí se ve muy bien, ¿no? Que hay una masculinidad hegemónica, que es la nobiliaria, la que pasa por ser un hombre muy sexual, pero luego
¿Qué pasa con los monjes, los clérigos? Eran medio hombres. Se les consideraba hombres bastante afeminados, bastante cerca de las mujeres. ¿Qué pasaba con las monjas? Las monjas eran vírgenes también, se supone. Bueno, normalmente no, pero al final se acaban metiendo en un convento y se hacían las castas, ¿no? Las mujeres que practicaban la castidad, como según los discursos religiosos, las mujeres eran malas por naturaleza, por su propia lujuria y por su sexualidad desbordante, pues cuando renunciaban a ella, perfeccionaban a nivel moral. Y por lo tanto, según sus discursos, se parecían más a los hombres. Así que mejoraban, estaban más cercanas al hombre. O sea que ese mismo motivo, la virginidad, convertía a una mujer en, bueno, más parecida a un varón. O sea que aquí hay toda una escala de grises que es muy compleja y que es muy interesante. Y además, todo eso también es muy visible. Mostrar tu estado sexual era importantísimo en la Edad Media. Y así nos encontramos con que la vestimenta, que estaba muy codificada en esa época, afortunadamente, porque gracias a conocer la vestimenta he podido saber a qué clase social pertenecen los personajes de estas imágenes, en qué ámbito nos tenemos que mover, etcétera. Bueno, pues en la vestimenta te dicen exactamente cuál es la disponibilidad sexual o no de una persona. Las mujeres, como los clérigos, llevan falda larga. Claro, los clérigos llevan falda larga porque son hombres afeminados. Los clérigos se tonsuran el pelo, porque el pelo se consideraba muestra de virilidad. Las barbas es muestra de virilidad en esta época, ¿no? Cuando entras en la pubertad es cuando te empieza a salir el pelo y cuando ya empieza la potencia sexual en esta época. Entonces, claro, raparse el pelo de la parte superior implicaba que tú estabas negando parte de tu masculinidad, ¿no? Y aquí, con la simple vestimenta, está diciendo muchas cosas. Está diciendo que se acerca mucho más a lo femenino, ¿no? Y, sin embargo, los nobles pues llevan el pelito más o menos largo, lo mismo, la potencia, la virilidad sexual va por el pelo, y llevan las faldas cortas. Y las mujeres, depende del tipo de tocado que lleven, si llevan el pelo suelto, si llevan el pelo suelto y recogido, si lo llevan exuberante y largo, nos dice también un montón de cosas. Si, por ejemplo, llevan el pelo suelto pero bien ordenado, bien cepillado y ordenadito en trenzas, significa que son solteras. De ahí viene lo del pelo suelto, soltera. ¿Vale? Soltera, pero bien. En cambio, si lleva el pelo así desmelenado como yo, esa es una mujer, bueno, cuidado que algo busca. Claro, el pelo suelto se consideraba también, sobre todo las melenas exuberantes, y esto aparece muchas veces en el románico, en las bailarinas, por ejemplo, ¿no? Que es una muestra como muy erótica. Bueno, hay un código ahí con el pelo que, conociéndolo, entiendes mucho las imágenes románicas y sabes un poco por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres casadas? Se supone que ya no tienen esa disponibilidad de las solteras, así que se cortan el pelo melenita, tienen menos pelo y se lo cubren con la toca, que indica que están casadas y que son de la nobleza. Es una manera de decir, bueno, sí, yo estoy casada, es decir, practico sexo y me tapo un poco pues para no ir mostrando que estoy disponible, ¿no? Entonces, todos esos códigos son importantísimos y nos hablan de la vida sexual. En la Edad Media podías saber la vida sexual de todo el mundo simplemente por cómo vestía. Y además, para complicar todavía más el asunto, cada grupo social y cada género tenía una moral sexual que era diferenciada. Y había, por lo tanto, una pluralidad de discursos en torno al sexo. Esto pasa también hoy en día. Si hacemos la pregunta de ¿qué es para ti el sexo?, vamos a encontrar respuestas muy diferentes si le preguntamos a un hombre, si le preguntamos a una mujer, si le preguntamos a alguien que sea homosexual o bisexual, si le preguntamos a una persona trans, si le preguntamos a una prostituta, a alguien de clase alta, a alguien de clase baja, a una persona de algún grupo étnico concreto. Vamos a tener respuestas muy diferentes, porque no todo el mundo tenemos la misma moral sexual. Y esto pasaba exactamente igual en la Edad Media. Entonces, a veces es complejísimo, o yo por lo menos me supuso un reto, ¿no? Afrontar con toda esa cantidad de discursos que había en torno a la sexualidad, ¿cuál es el que tenemos que aplicar a este tipo de iglesias, ¿no? Y es que, claro, si vamos a ver dónde nos hablan de sexo, en estos siglos del románico, nos encontramos que tenemos discursos religiosos, tenemos discursos médicos, tenemos discursos poéticos. La poesía en la Edad Media no habla de otra cosa. Tanto el día pensando en lo único. Todo el rato hablan sobre sexo, sensualidad, etc. Discursos amorosos. Amorosos en un sentido muy amplio. Amor de familia, amor maternofilial, paternofilial. Hay escenas de paternidad muy bonitas también en el románico. Amor de pareja, que no tiene nada que ver con el matrimonio en esta época. Nos encontramos discursos políticos, leyes,
bueno, leyes, discursos legales, diferentes, discursos políticos, discursos que están encaminados utilizando la sexualidad a defender una postura, una posición social, ¿no?, de preeminencia. Nos encontramos saberes cotidianos en torno a la sexualidad, normas sociales, como la de la vestimenta, y nos encontramos incluso discursos cómicos. Entonces, ante una imagen, por ejemplo, como esta, ¿no?, que también me hace mucha gracia esta pareja, dama, noble, una iglesia alavesa también, Añua. Ella se levanta las faldas y nos enseña ahí, pues ya veis, una vulva enorme, gigante. Él no se queda corto. Le han hecho iconoclasia al pobre. Le han quitado la punta, pero ya veis que, o sea, ¿dónde tiene las piernas? Porque es que no le cabe, ¿no? Semejante genitalia entre las piernas. Bueno, pues, ¿cuál de todos estos discursos le aplicamos a esta pareja? Podríamos aplicarles cualquiera de ellos y nos daría un resultado distinto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el correcto? Al final, lo que decidí fue, bueno, referirme un poco a todos ellos, porque es verdad que aquí tenemos algo de saber cotidiano, tenemos discurso político, amoroso no lo sabemos, pero podemos recurrir a la poesía, hay discursos médicos, hay normas sociales, e incluso hay discursos cómicos. No me digáis que no es cómico el tamaño desmesurado de los genitales que tiene esta gente. Es que negamos el humor a la gente del pasado, pero en la Edad Media lo tenían. Y os voy a enseñar alguna imagen que es que, obviamente, tiene sentido del humor, ¿no? Pues bueno, utilicé un poco todos estos discursos, pero también, claro, hay una pregunta importante, ¿no? Si vamos al pasado y queremos analizar una imagen, tenemos que intentar contextualizarla lo máximo posible. Yo no puedo coger un texto médico del siglo XVI y de la otra parte del mundo, de Turquía, por ejemplo, y aplicárselo a la imagen que a mí me interesa. Porque eso sería seleccionar datos al azar, que a mí me encajan en mi cabeza y que en teoría funcionan bien. Tengo que ceñirme lo máximo posible al ámbito geográfico, no siempre se puede porque en esta época no hay una documentación abrumadora, la verdad es que me gustaría que hubiese un poquito más, pero en esta época andamos un poco escasos de documentación, pero intentar que sea coetáneas y cercanas geográficamente, y sobre todo representativas de un grupo social o de algo, ¿no? Y nunca perder de vista de dónde sale ese texto y desde qué punto, desde qué lugar está hablando, ¿vale? Para no incurrir en lo que habíamos visto de coger cualquier texto que sea religioso y se lo añadimos a cualquier imagen, tenga que ver o no. Y eso es lo que se había hecho hasta ahora. Se habían ignorado todos los discursos sobre la sexualidad en estos siglos y solamente habían leído los discursos religiosos que defienden una cuestión sexual que es muy particular y la veremos. Entonces, ¿cuál es el horizonte de sentido de estas imágenes en origen? Y digo horizonte de sentido porque las imágenes siempre son polisémicas. Dependen de quién las crea, en qué contexto están. Contexto no solamente dentro del edificio, sino contexto social, contexto histórico. Depende de la mirada de las personas espectadoras. Depende también de eso. Entonces las personas espectadoras también cambian. Así que tenemos que hablar no de un significado cerrado y único, sino de un horizonte, de un abanico, de más o menos la podemos encuadrar dentro de esta mentalidad, dentro de esta manera de ser, lo podemos ver desde este punto de vista, pero sin cerrarnos a que haya otros puntos de vista que se puedan sumar, por supuesto, ¿no? Al final, estas imágenes son polisémicas y al final nos hablan de diversidad. Bueno, pues para averiguar cuál es el horizonte de sentido en origen, cuando las hicieron, qué sentido o propósito le querían dar, tengo que atender a quién las hizo. Que esta es una pregunta que me sorprendió que no se hubiera hecho tan a menudo, porque tenemos la idea del teocentrismo medieval, de que las iglesias eran de la iglesia y siempre han sido así, y allí lo que se daban eran sermones y se condenaba a la gente al infierno y se hacían misas pues como las de hoy en día, ¿no? O por lo menos después de Trento. Y, sin embargo, claro, cuando voy a la Edad Media, a estos siglos, me doy cuenta de que párrocos prácticamente no hay en las iglesias. O si los ha elegido a veces cualquiera que pasaba por allí, que era propietario de la iglesia. Ni siquiera tenían, en ocasiones, ¿cómo se llama esto? Catecismos. No empieza a haber unos catecismos básicos ya hasta casi entrado el siglo XIV en la península. Es que no había imprenta, es que los libros eran carísimos. Entonces, claro, no había misas tampoco como las que se hacen hoy en día, ¿no? ¿Qué se hacía sobre todo dentro de esos edificios? Sobre todo, rituales de difuntos. Y los rituales de difuntos estaban en manos de las mujeres en esa época. Eran ellas las que dirigían ese tipo de cultos. Por lo tanto, tenemos que quitarnos un poco la idea de que en estas iglesias lo que se hacían eran misas y tenemos que pensar que lo que había dentro eran muchas mujeres rezando a sus difuntos que estaban ahí y haciendo sus propios rituales. Eso sería como la imagen más acertada
de lo que se hacía dentro, ¿no? Aparte de muchas cosas, teatro, mercado, se cobraban impuestos, bueno, era como el centro cívico un poco de la época. Pero claro, para saber qué hacen estas imágenes, aquí por ejemplo en Cervatos, en la iglesia esta cántabra, ¿no? En la que hay un parto, hay escenas de coito, ya veis, muy explícitas, tengo que saber primero quién la ha hecho. Y a veces es fácil y a veces no es tan fácil. Pero básicamente, por abreviaros, hay 4 tipos de grupos sociales que hacen iglesias en esta época. Por un lado tenemos las iglesias privadas, que son hechas por personas que tienen dinero y poder, como para hacerse una iglesia. ¿Y quiénes son esos? Pues la nobleza. Sobre todo las damas. Las damas de la nobleza eran las que realizaban este tipo de acciones, porque al final crear iglesias era una de las muchas cosas que tenían que hacer como damas de la nobleza, era un rol de género. Claro, eran sobre todo ellas las que se encargaban de los rituales de difuntos, así que ellas eran las que creaban el panteón familiar. Toda la iglesia entera era su panteón familiar. También se encargaban sobre todo del matronazgo, que es lo de crear obras artísticas siempre con un sentido, un propósito político. Defendían la honra de toda la familia. ¿Y qué era la honra en este momento? No era ser vírgenes y guardarse el cuerpo, como empezó a ser a partir del siglo XVI. En esta época, guardar la honra era ser propagandistas políticas. Eran las que guardaban la memoria de la familia y se encargaban de que tuviese buen nombre, tapaban las acciones que habían hecho mal otros miembros de la familia y procuraban dar un discurso de poder, ¿vale?, de tal manera que su linaje quedase bien. Entonces, ¿qué nos encontramos en sus iglesias? Sobre todo nos encontramos, y por eso se las distingue, aunque no tengamos la documentación, que también está la documentación muchas veces, aparecen escenas de la vida de la nobleza. Y lo sabemos por la vestimenta. Sabemos que esta mujer que está pariendo es noble. La iglesia, la jerarquía, no va a poner mujeres nobles pariendo. ¿Para qué? No le interesa para ningún discurso suyo, ¿no? Es una cosa completamente ajena. Ellos no van a practicar sexo. ¿Para qué quieren partos? Entonces, en ocasiones, las propias imágenes nos están diciendo a qué universo o a qué mentalidad pertenecen y quiénes han sido las personas que las hicieron en origen. Luego también tenemos iglesias vinculadas a la monarquía. Reinas y reyes, por lo mismo que la nobleza, que hacen sus iglesias, pero tienen una particularidad. No representan tanto, a veces se representan, pero no representan tanto escenas que tengan que ver con sus roles de género, así de forma muy abierta, ¿no?, con lo que suelen hacer. Porque, claro, para distinguirse del resto de la nobleza necesitan el apoyo de la Iglesia. Son designadas y designados por la gracia divina. Entonces necesitan un poco el apoyo de la jerarquía. El resto de la nobleza no. El resto de la nobleza en esta época no necesita para nada ningún discurso religioso para fundamentar su poder. Pero la monarquía sí. Entonces, ¿qué hacen las monarquías? Bueno, en sus iglesias van a hablar de política también, de estrategias políticas, van a desarrollar su discurso de poder, pero lo hacen utilizando iconografía religiosa. Sobre todo las reinas, ya vamos a ver un ejemplo, se asimilan con la Virgen. Los varones se asimilan pues con la figura de Cristo. Los niños y niñas de la familia, infantes, infantas, bueno, ahí tenemos la matanza a los inocentes, que muchas veces se utilizaba para decir, cuidado con mi primogénito, no me lo matéis, ¿vale? Dejamos así. Entonces, luego tenemos también las iglesias que están vinculadas a una orden monástica o a la jerarquía eclesiástica. Ahí sí que vamos a tener un modelo completamente distinto. Va a aparecer escenas religiosas, van a hablar de sexo, pero no lo van a mostrar, porque quieren crear en ese momento la represión sexual, quieren empezar a reprimir a la población, entonces no lo van a exponer. Y luego tenemos iglesias concejiles, que son las menos, en las que, bueno, pues son gente del concejo que hace una iglesia y normalmente pues representan los oficios. No las he integrado dentro de esta investigación porque son las menos y normalmente pues no aparece esta iconografía religiosa. Entonces, ¿con cuáles me he quedado? Pues con los dos grandes modelos de sexualidad que aparecen en las iglesias románicas, según quien las crea. El modelo sexual nobiliario y el modelo sexual de la iglesia, de la alta jerarquía, que es diferente del modelo sexual del clero bajo. Bueno, el modelo sexual nobiliario. Aquí tenemos una iglesia a la que tengo mucho cariño, que os he enseñado antes una parturienta, es la iglesia de Alaiza, y aquí se nos muestran los valores femeninos y masculinos de estas clases nobiliarias. Los hombres, sobre todo en estas pinturas, aparece muy bien reflejado, se dedican a la guerra y, por lo tanto, suyo es el valor de la proeza, de la probitas, ¿no?, el mostrar su valía y su poder en la guerra. Y lo hacen no por una valía personal, sino en nombre de todo el linaje, para guardar el buen nombre del linaje y, sobre todo, repetir las proezas de sus ancestros, porque se supone que llevan su misma sangre y, por lo tanto, tienen que hacer unas gestas iguales o superiores a los fundadores del linaje. Y luego tenemos a las mujeres, que en estas pinturas lo que hacen es parir, hacer rituales por posparto
y hacer rituales de difuntos, lo que se les pedía a las mujeres en esta época para también el sacrificio del linaje, es decir, traer nuevos miembros del linaje de la familia al mundo y además venerar a los ancestros. Todo esto está muy hilado con ese discurso de poder. Todo, si veis, remite al pasado. Estamos aquí, tenemos poder porque nuestros ancestros tenían el valor de la probitas, hicieron no sé qué gesta y desde entonces todos los miembros de la familia, como compartimos la misma sangre, vamos a replicar las mismas gestas y lo vais a ver todo el mundo. De eso va el discurso de poder. Y aparte de la guerra y de mantener la honra o el buen nombre de la familia, había otro valor nobiliario que era para hombres y mujeres, que era el valor de la reproducción. Y aquí tenemos un capitel que me encanta, que es de una iglesia muy pequeñita, nobiliaria, a las afueras de Zamora, que se llama Santiago el Viejo, donde aparece una auténtica orgía nobiliaria que me parece maravillosa, con un montón de damas y nobles. Damas se les distingue muy bien porque llevan la toca, están desnudas, pero la toca siempre se la dejan puesta, para que se vea la clase social, claro. Y a mí, un premio especial para esta señora que me encanta, una señora noble, con bien puesta la toca, estupenda ella, 4 patas, a punto de ser penetrada por un señor detrás. O sea, me parece que esto ya nos rompe un poco todos los tabúes que podíamos tener o todo el imaginario que podíamos tener sobre la sexualidad medieval. Y es que así se comportaban las clases nobiliarias. Tenían 0 tabúes, practicaban el incesto, porque tenían que practicarlo para mantener la sangre del linaje dentro de la familia y pasarla a las siguientes generaciones, y además mostraban esa exuberancia sexual sin ningún tipo de tapujo, porque es que además era lo que les daba legitimidad política. Es decir, aquí lo que están diciendo es: practicamos sexo entre nosotros, nos reproducimos muchísimo y además practicamos la eugenesia. Nos seleccionamos entre nosotros para tener sangre azul, ¿vale? Para tener esos valores del linaje y eso nos hace mejores que el resto. Así que ya veis que el discurso de poder de la nobleza pasaba obligatoriamente por esa sexualidad. Así que no nos extrañe que en esas iglesias, que es donde despliegan todo ese discurso de poder y el discurso que deja bien a la familia, aparezcan escenas de coitos, escenas de partos o escenas que tienen que ver con la fertilidad, como estos capiteles que están en la iglesia de Armentia, donde vemos una vulva magníficamente ejecutada con todo lujo de detalles, una mujer también enseñándonos los genitales desde atrás, ¿no? con las nalgas allí, y enfrente aparece un hombre sujetándose las barbas, que es un gesto, ya hemos dicho, que muy viril, muy sexual, con 2 mujeres embarazadas al lado, ¿no? Una ya muy, muy embarazada y la otra que también se lleva la mano al vientre, ¿no? Son unos capítulos muy complejos, pero que al final nos están hablando de la idea de la fertilidad, la importancia de la reproducción para estas clases nobiliarias, ¿no? Es fundamental, porque en ello les va la idea del poder. Bueno, ¿y qué creencias en torno a la reproducción tenían estas familias nobiliarias? Aquí tenemos otra pareja, esta vez en Cantabria, Santa María del Yermo, que están practicando sexo. Bueno, ¿cuáles eran las creencias que manejaban a nivel reproductivo? Bueno, pues sobre todo funcionaban las teorías médicas que eran galénicas e hipocráticas, las de Galeno e Hipócrates de la antigüedad, no era nada muy novedoso. Creían que los órganos sexuales femeninos eran como los masculinos, como os había dicho antes, pero a la inversa. Todo lo que estaba fuera, en los hombres, para ellas estaba como un guante vuelto para adentro. Y de esa manera creían que para que una mujer se quedase embarazada tenía que tener un orgasmo, porque ahí va su semilla, pues como los hombres. Como tenían los mismos órganos genitales, pero al revés, pues ellas también necesitaban tener un orgasmo para expulsar su semilla y que así las semillas se pudieran juntar en el útero y que empezase una nueva vida. Así que esto significa que para concebir era necesario que tanto el hombre como la mujer emitiesen la semilla, y esto pues eran grandes noticias para las mujeres medievales. Significaban que tenía que tener sexo de calidad, por lo menos tiene que llegar al orgasmo, ¿no? Y esto también cambia bastante lo que nos han contado sobre la Edad Media, ¿no? Sin embargo, ya veis que el orgasmo femenino era fundamental para estas mujeres de la nobleza, que no solamente tenían que practicar mucho sexo, sino que les tenía que gustar, porque si no, no se quedaban embarazadas, ¿no? Y así, por ejemplo, el canon de Avicena, que me hace mucha gracia, dice esto sobre lograr el orgasmo. A ver, se oye bien, ¿no? Dice lo siguiente, dice que los hombres, es un consejo que él da, ¿no? Prolonguen el juego con las mujeres cuya complexión no sea mala, que acaricien sus senos y la región pubiana y enlacen a su pareja sin llegar a la realización plena. Y cuando hayan alcanzado el deseo, se unan a ella frotando la región situada entre el ano y la vulva. Esta es, en efecto, la región del placer. Se ha confundido un poquito, ¿no?
tampoco más arriba Avicena. Pero bueno, es interesante porque nos habla de, bueno, o sea, no hay que ir a lo bruto, ¿no? O sea, la mujer tiene que tener un orgasmo, entonces yo doy consejitos de dónde está la región del placer, no encuentra el clítoris, pero bueno, anda por ahí husmeando, ¿no? Y dice, estén atentos al momento en que se manifiesta una adhesión más vigorosa por parte de la mujer, cuando sus ojos comienzan a enrojecer y su respiración a hacerse más intensa y ella empieza a balbucir. Claro, así también, con estos textos que estaban circulando en esa misma época, entendemos mejor ese capitel de la señora de Cervatos, que es la portada de mi libro, que aparece de esa guisa, pero es que fijaos lo que tienen delante. Tiene delante un señor también, con un falo de unas proporciones, ¿no? Entonces ahí, bueno, entendemos un poco más ese horizonte de sentido, ¿no? Y también yo me preguntaba, ¿no?, por qué de repente los hombres en el románico tenían un falo tan inmenso. Y diréis, ¿qué pregunta se hace esta chica? Bien, me lo hacía porque en la antigüedad era todo lo contrario. Los hombres aristocráticos se ponían el pene muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito y siempre flácido. Y dije, ¿qué cambio mental ha operado aquí a nivel social para que en el románico los hombres de la aristocracia decidan hacer justo lo contrario? Siempre en erección y falos muy grandes. Y esto también me dio la pista Avicena y tiene que ver con el placer femenino. Dice lo siguiente, no es vergonzoso para el médico hablar del aumento del pene o del estrechamiento de la parte receptora y del placer femenino, pues se trata de causas que contribuyen a la generación. Todo esto simplemente para reproducirse. En efecto, la pequeñez del pene constituye a menudo un obstáculo para el placer y la emisión femeninos. Ahora bien, si la mujer no emite esperma, no hay engendramiento. Entonces, claro, esto es una cuestión de que, claro, la mujer tiene que tener un orgasmo. Según Avicena, ¿cómo lo va a tener si el pene es pequeño? ¿Qué hacen estos hombres para representarse? Pues esto, como este canicillo de Lines, por mí que no sea. Pene enorme, barba, que ya os he dicho que representa la virilidad, con una sospechosa forma de testículos, ¿no?, y agarrándose bien las barbas. Es decir, yo aquí he venido a satisfacer a mi señora para que se quede embarazada, porque es un mandato moral de su grupo social. Y lo mismo las mujeres, ¿no? Ellas aparecen en esta posición tan extraña de levantarse las piernas así detrás de las orejas, porque dentro de los saberes para quedarse embarazada que circulaban en la época está el Thesaurus Pauperum, que es un libro tipiquísimo que estaba en casi todas las bibliotecas, era un libro de bolsillo sobre medicina, pues para consultas muy básicas de recetas, y ahí aparecía un consejo tomado de un médico del siglo X, de Racés, según el cual las mujeres debían levantar las piernas de cierta manera para favorecer la concepción. Esto se sigue diciendo hoy en día. Es decir, claro, si te quieres quedar embarazada, no te pongas a dar saltos justo después del coito, porque el efecto de la gravedad hace que todo caiga hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Patas hacia arriba e intentar que todo el esperma vaya hacia adentro. Pues esto ya lo hacían las mujeres medievales y se representaban así, ¿no?, con esa importancia de vamos a intentar quedarnos embarazadas. Así que, para estas mujeres, ¿qué era el parto? El parto era un acto político. ¿Vale? Tenían que quedarse embarazadas, era una obligación moral dentro de su grupo social y para ellas era un riesgo. Lo consideraban la guerra de las mujeres. Ellos morían en la guerra por el buen nombre del linaje, ellas morían en el parto por la misma causa. Así que para ellas, parir es político. Pensad que todo el poder político de la sangre de la familia del marido y de su propia sangre y de todos sus ancestros se juntan en su útero, ahí empieza a crecer el feto y esa misma sangre va a continuar en la siguiente generación. Y si luego le da el pecho, pensaban que la sangre de la menstruación se convertía en la leche materna y le seguían alimentando a la criatura con su propia sangre. Por lo tanto, su cuerpo era una máquina, un aparato de poder político. Y eran conscientes de ello. Así que, por supuesto, nos van a enseñar y nos van a mostrar sus partos, porque es algo de orgullo y de prestigio. Pero también es algo peligroso, como os decía, ¿no? De aquí tenemos el ejemplo de una reina que murió Blanca de Navarra dando a luz a su segunda criatura, y había un epitafio que hoy en día está perdido, pero que lo tenemos reproducido, que nos dice de qué murió, ¿no? Dice, aquí descansa la noble reina Blanca, por su hermosura más cándida que la nieve. El rey don Sancho, hijo del emperador, fue su marido, aumentando ella grandemente la alabanza de su marido. Oprimida del parto, tuvo un aborto, perece habiendo producido una noble prenda. Habiendo producido una noble prenda significa que tuvo un hijo antes. Ese hijo es Alfonso VIII de Castilla, que es un rey muy, muy conocido, ¿no? Y lo que sucedió fue que se quedó, por las fechas, se quedó embarazada muy pronto porque murió a los 9 meses de que su primer hijo viniera al mundo. Se quedó embarazada probablemente muy pronto, tuvo alguna complicación con el parto, se puso de parto de manera prematura y nos dice ahí, oprimida del parto, parece que la cosa ni para adelante ni para atrás, y murieron ella y la criatura. Entonces, ¿qué pasa en su sepulcro?
Se celebra de algún modo ese sacrificio que hace la reina por el linaje, se da un discurso político, que es muy extenso y que aquí solamente he traído una imagen, pero nos interesa la muerte de la reina, ¿no? En la que hay como 3 escenas se entremezclan. Por un lado, la elevación del alma, la muerte de la reina, ¿no? Que esté con los ojos cerrados en la cama y mientras 2 ángeles se llevan su alma, que se representaba como si fuese una figura infantil, pero, según alguna investigadora como Sánchez Ameijeiras, también, a su vez, esto está representando el parto en el que ella muere, ¿no? Está en la cama y tienen a la criatura, que también se ha muerto durante el parto. Y también recuerda a la dormición de la Virgen. Parece la Virgen en el momento de la dormición. Por lo tanto, ella se asimila con la Virgen, con la imagen de la buena madre que acaba dando su vida por el bien del linaje y el bien de la familia. Bueno, el mensaje es mucho más complejo, es muy interesante este sarcófago. Está en el libro mejor analizado, pero ahora simplemente pues vamos a hacer vamos a cambiar un poco el modelo y nos vamos al modelo sexual del clero, ¿no? Os he dado unos pequeños apuntes de cómo era la sexualidad nobiliaria, que ya veis que cero intimidad, cero tabú sexual, era muy explícita, se exhibía y prácticamente, pues según algunos capítulos nos muestran, a veces acababa aquello en orgías familiares. Muy libre todo, ¿no? Bien, ¿cómo es el modelo sexual del clero? De aquí tenemos que diferenciar del alto y del bajo clero. La vida del bajo clero en esta época no se diferenciaba mucho de la vida de cualquier señor de la nobleza. De hecho, normalmente eran hijos segundones o venían de ese estatus social, porque no se generaban así por generación espontánea, sino que venían del ámbito nobiliario, pero eran hijos a los que no estaban destinados al matrimonio, que era una cosa muy cara y que al final pues, estaba dentro de las estrategias familiares, enfocado para unos pocos, pero no para todos. Entonces, los metían a veces en el clero. En esta época, pues todavía podían tener sus relaciones, que eran homosexuales o que eran heterosexuales. Tenían esposa, muchas veces, se llamaban concubinas a sus esposas, tenían familia, hijos e hijas, y normalmente, pues ¿dónde servían? Pues en la iglesia familiar. Como tenían un panteón montado, ¿no? Con todos sus difuntos y tenían su propia iglesia, pues allí le dejaban atendiendo un poco también el culto, ¿no? Pero llevaba una vida muy parecida a la laica y desde luego que ello no era por vocación, era porque le había tocado eso en la vida y no era porque tuvieran una especial fe, ¿no? Así que nos encontramos todavía en el románico escenas del bajo clero, como este clérigo que se le ve perfectamente por la tonsura, que está coqueteando con una bailarina que tiene el pelo, bueno, pues muy suelto. El contexto es muy festivo. Esta es la iglesia de un castillo en Zaragoza. Hay un ambiente de fiesta alrededor, hay saltimbanquis, bailarinas. Bueno, es una fiesta donde también hay vino, hay cerveza y la cosa se acaba yendo un poco de madre, como todas las fiestas, ¿no? Las buenas fiestas acaban así y este señor pues se está liando con una de las bailarinas. Hasta aquí nada raro, ¿no? Esta era la vida más o menos normal. Bueno, pues esta era la situación de las clases del clero bajo, pero también de las clases nobiliarias, de ningún tapujo sexual, hasta que empezaron las élites cristianas, las élites papales, sobre todo del ámbito del papado, a querer ganar poder político a través del control de la sexualidad. Esto es un proceso que se llama, o le hemos llamado desde el siglo XIX, la Reforma Gregoriana, por el nombre de un papa, ¿no? Es un proceso que empieza a mediados del siglo XI, una reforma profunda de la Iglesia, pero sobre todo, y lo más importante, que buscaba esta reforma era imponer el celibato a sus propias filas y después empezar a controlar la sexualidad laica. ¿Cómo? Controlando los matrimonios, que hasta entonces eran laicos y era un negocio de nobles, querían convertirlos en un sacramento. No lo consiguieron hasta pasados unos cuantos siglos, estas reformas son muy lentas. Intentaban también que la gente tuviera mayor recato sexual, empezaron a culpabilizar el cuerpo de las mujeres, a evitar que se mostrase tanto. Ya habéis visto que las señoras nos enseñan la vulva a la mínima en el románico, ¿no? Pues todo eso había que empezar a ocultar y había que empezar a culpabilizar a los cuerpos femeninos, ¿no? Para imponer ese tabú sexual y controlar el poder. En esta época la Iglesia estaba muy lejos de dominar la cristiandad. El papado estaba en horas bastante bajas, casi toda la religiosidad la controlaban las mujeres, concretamente las damas de la nobleza, no solamente porque ellas eran las que creaban los templos, también hacían donaciones para crear monasterios que iban luego a pasar a órdenes monásticas, entonces tenían cierto control también de lo que pasaba en los monasterios. Y aparte, sobre todo, ellas eran las que hacían los rituales en el interior de las iglesias.
Por lo tanto, lo que quería el papado realmente era colocar un clérigo o un sacerdote afín al papado, soltero, que no tuviera hijos e hijas que mantener y una esposa que mantener en cada iglesia, que controlase las rentas que se producían en cada iglesia, que ese dinero que se producía en las iglesias fuese hacia arriba, hacia lo alto de la jerarquía, y que además vigilasen y controlasen la moralidad del resto, porque sabían que la excusa de la nobleza para obtener el poder político era esa demostración de la eugenesia, del incesto y de esa reproducción entre sí, ¿no? Y el plan pues le salió bien, pero tardaron un montón de siglos en conseguirlo. De hecho, esto no lo han conseguido hasta el siglo XIX-XX. Pero la idea está en el XI. Esto es importante. Claro, estamos en un mundo en el que no hay ni siquiera imprenta, las noticias llegan tarde, hay muchas resistencias y lo que proponen es un tabú sexual brutal en una sociedad que tenía 0 tabúes sexuales. Entonces, conseguir cambiar esa mentalidad les va a llevar muchísimos siglos y lo van a hacer poco a poco y cada vez van a apretar más tuercas hasta conseguir que todas las capas de la sociedad tengan integrado ese tabú sexual y ese tabú en cuanto a su propia corporalidad. Entonces, van a empezar a desarrollar una literatura eclesiástica de carácter privado que incitaba al celibato y en el que las mujeres van a funcionar como chivo expiatorio, o sea, que van a crear relatos que son muy misóginos, siempre para intentar que sus clérigos se alejen de las mujeres. Ellas son el mal, ellas son el pecado, bueno, nada que no hayamos oído, ¿no? Y que nos suene de ese discurso que todavía sigue vigente en gran medida. Pero lo hacen sobre todo para apartarles a sus propias filas de las mujeres. Lo que pasa es que esa opinión, que es muy misógina, de monjes y de altos cargos de la jerarquía eclesiástica, no era la concepción mayoritaria sobre las mujeres y sobre el sexo en la Edad Media. Pertenecía a un grupo muy, muy, muy pequeño. Y el resto de la sociedad, la mayor parte de los casos, no se estaba enterando de lo que estaban diciendo, porque lo decían para sí mismos. El problema ha sido que en el siglo XX, como ese tabú sexual, esa represión, ya había alcanzado todas las capas de la sociedad y se había integrado, cuando vamos a buscar desde esta época cuáles son los discursos del pasado que más nos encajan con nuestra cosmovisión, obviamente llegamos a estos, ¿no? Y decimos, claro, nos encajan estos mensajes porque es lo que pensamos hoy en día. ¿Entendéis un poco lo perverso del juego, no? Que al final nos hemos quedado con la concepción minoritaria del sexo en la Edad Media y hemos obviado la mayoritaria porque la minoritaria es la que encajaba más con nuestro tiempo histórico. Bueno, pues todo esto es por una cuestión de mero poder. Y así, dentro de esta jerarquía eclesiástica, se inventan 2 pecados que van a representar en las iglesias que son pues, dedicadas a monasterios o que son catedralicias, que son el pecado de la simonía y del nicolaísmo. Y son pecados que son exclusivos del clero, solamente son para el clero bajo. El pecado del nicolaísmo es tener concubina, tener esposa, y el pecado de la simonía es aceptar dinero de las clases nobiliarias pues a cambio de tus servicios, que es que era lo más habitual del mundo en esa época. Al cura se le contrataba. Entonces, ¿cómo se representan? El pecado del nicolaísmo es una mujer con el pelo suelto, esto es importante, pelo suelto, por lo tanto, soltera, no casada, no reconocida como casada, que de un pecho le cuelga una serpiente y del otro una rana, y detrás tiene un demonio que la está torturando, ¿no? Estas imágenes, si las vemos a estas mismas mujeres con toca, tienen una connotación positiva, porque son las propias mujeres de la nobleza que se representan como mujeres fértiles. Pero en este contexto del pelo suelto y el demonio, es como representan las clases eclesiásticas el pecado del nicolaísmo, el tener esposa. Pero ya veis que la culpa es de ella es la que te incita. Y luego el nicolaísmo se representa con un hombre rico que le cuelga una bolsa de monedas, en plan de también torturado por un demonio. Entonces, normalmente, estos 2 pecados suelen ir juntos y son los pecados que se crean en el siglo XI. Duran poco tiempo, porque luego ya van a empezar a hablar de otros pecados, la lujuria, tal, eso empezará más tarde, a partir del siglo XIII. Pero en esta época, los nuevos pecados sexuales que se inventan son del clero y son esos. ¿Y qué le pasa a los clérigos que de repente les imponen el celibato? Bueno, pues todo un drama. Para empezar, se convierte en objeto de burla del resto de la sociedad, sobre todo de sus parientes que vienen de la nobleza, que tienen toda esa masculinidad guerrera, muy tóxica, por cierto, pero es la masculinidad de la violencia, de la guerra y luego encima de reproducirse cuanto más mejor. Y si es con la prima, mejor todavía, ¿no?
Y luego a ellos se les prohíbe toda esa vida que están teniendo sus compañeros y además se les obliga a tonsurarse el cabello y a llevar faldas largas. Eso es una humillación dentro de los códigos de la época. Y nos encontramos en la literatura, por ejemplo, que se ríen bastante de estos clérigos, ¿no? Y además se dicen, joder, esta gente está todo el día, dicen que no practican sexo, pero están todo el día hablando de lo mismo, están obsesionados. Y a las mujeres se les decía, ten cuidado con el párroco que está todo el día hablando de sexo, que ese seguro que algo quiere. Esto aparece en la documentación medieval. ¿Y cómo se representan en ocasiones? Pues de formas tan graciosas como esto, ¿no? Aquí hay un poco de mala leche. Este es un monje, ¿eh? Por cómo va vestido, que lleva la cogulla, lleva el traje, ¿no? Con un falo gigante señalando hacia el cielo y también está como señalando hacia arriba, ¿no? Aquí hay un poco de mala baba también, porque no solamente se están riendo un poco, ¿no? Con esa supererección que tiene el clérigo, ¿no? De esa situación que les acaban de imponer, sino que es que además en la época pensaban que había una enfermedad que era la satiriasis, que te podía producir erecciones muy dolorosas por no practicar sexo y que sobre todo le pasaba a los hombres que habían practicado sexo durante una etapa de su vida y luego dejaban de repente de practicarlo. Entonces aquí hay un poco de mala baba diciendo también, jaja, vais a tener satiriasis. Esto, claro, pues el impacto emocional que tiene para estos hombres que de repente les prohíben las relaciones sexuales es brutal, ¿no? ¿Y qué les recomiendan desde la jerarquía eclesiástica? Consúlate con la Virgen. Sublima. Esto aparece en la documentación también, ¿eh? Sublima todo tu deseo sexual hacia la figura de la Virgen, porque ella es la reina del cielo, está imitando los roles de género de las damas medievales, la Virgen en esta época es una reina, con todo lo positivo que tenían las mujeres de esta clase social, especialmente las reinas. También es al mismo tiempo tu madre, al mismo tiempo también, bueno, pues es tu esposa. Algunos se llegan a casar con esculturas de la Virgen. Les tallan un anillico. Hay uno que cuenta que le talla un anillo y se casa con una imagen de madera. Es decir, aquí se empieza a crear pues, todo un caldo de cultivo en el que estos hombres, que han sido apartados de la masculinidad hegemónica, encerrados en un convento en contra de su voluntad, se les han bombardeado con discursos misóginos de tú tienes que odiar a las mujeres, ¿no? Son tu enemiga, están todo el rato, son golosinas del diablo, están todo el rato intentando seducirte. ¿Cómo acaban estos hombres? Misóginos perdidos, con una rabia y una frustración ante el mundo que no pueden solucionar de ninguna manera, ¿no? Y de hecho lees los textos que tienen y alguno de ellos dice, desde que nací hasta el día de hoy, llevo todos los días de mi vida pensando en el sexo, no lo he podido contener, es algo que siempre está en mí y me moriré sin poder controlar toda esta pulsión, con una frustración absolutamente terrible, ¿no? Entonces ya para terminar, bueno, entonces, ¿qué es la sexualidad románica? Es un problema amplísimo y muy complejo, ¿no? Hay muchos ingredientes. Sobre todo, en el libro analizo los dos grandes modelos que van a aparecer en las iglesias románicas, porque me he centrado en el románico, no significa que no hubiera más alrededor, que sí los había. Solamente esos dos. Y esa lucha de poder que se manifiesta entre esos dos modelos. Tenemos el modelo eclesiástico, pero luego tenemos también el modelo nobiliario. Y luego a eso hay que sumarle una capa de un discurso contemporáneo del siglo XX, que es el del tabú sexual. Entonces tenemos diferentes discursos que son coetáneos en el pasado, que están conviviendo, un hegemónico, otro minoritario, cambiarán las tornas, y luego tenemos una interpretación contemporánea que encima contribuye a que sea todo un poco más oscuro y más lioso, porque estamos aplicando nuestras categorías sobre el pasado. Y una cosa muy importante, tenemos que tener en cuenta la mirada de las personas espectadoras, tanto del pasado como del presente. Hay capiteles, por ejemplo este que tenemos aquí, de una historia muy compleja de una mujer santa que luego se convierte en santo, que está en un ámbito eclesiástico y por lo tanto nos cuenta una historia misógina, pero depende de quién la estuviera viendo en la Edad Media, podía sentirse reconocida, las realidades trans que contemplasen esta imagen, o las mujeres que querían asumir roles de género masculinos, tenían aquí una legitimidad o un ejemplo, un modelo a seguir. Entonces hay que tener en cuenta no solamente quién ha producido la imagen, sino quién la estaba mirando y también nuestra propia mirada, porque va a influir en la interpretación que le demos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Por dónde empiezo? Sí. Si alguien de esta sala tiene alguna pregunta, algún comentario, una reflexión, que hable ahora.
Pues después de mi reflexión. A ver, no sé si se ha encontrado o no, pero me remonto al principio. Has dicho desde la perspectiva masculina, mirada masculina, ¿existen mujeres que hayan realizado imágenes de hombres para su disfrute personal? ¿O eso no...? ¿Sí? Sobre todo en el ámbito religioso. Esto es un melón. Es que, claro, bueno, aparte del deseo, esto no lo hablo porque cuento muchas cosas en el libro que no caben en una conferencia, ¿no? Pero el deseo en esta época no va por la exhibición de los genitales, por ver genitales ajenos ni coitos. ¿Por qué? Porque eso lo veía todos los días. Quiero decir, era como el comer. No había intimidad, la cama se compartía, entonces los niños y niñas desde bien pequeñicos veían a sus padres, los padres les miraban el día de la boda a ver si aquello entraba. Entonces, claro, o sea, es que cero tabúes. Yo a veces acababa escandalizada, ¿no? Cuando veía esto y digo, ay Dios, o sea, hay muchas cosas que hoy en día seríamos incapaces de asumir, ¿no? Y sin embargo lo hacían con total naturalidad. El deseo iba más por la espera, por la expectativa, por la tensión sexual. No vamos a postergar todo lo que podamos esta tensión, y eso se ve mucho en el amor cortés, que claro, son las historias de Hollywood de la gente nobiliaria. En ellas la mujer era la que dirigía un poco la relación amorosa, y el marido sabía perfectamente, estaba siempre casada, y el marido sabía que tenía sus amantes, pero bueno, se le pedía que sí, que tuviera relaciones sexuales con ellos, pero que no se quedase embarazada de sangre ajena al linaje. O sea que de todo menos penetración vaginal. Y dentro de eso, toda la fantasía que queráis. Lo dicen de forma muy, muy bonita. Dicen, se dieron besos por todo el cuerpo, tal. Así lo dice en la literatura del amor cortés. Claro, ya se imaginaban lo que estaban haciendo, ¿no? Mucho roce, mucho tal, pero bueno, procuraban que no hubiera penetración vaginal, por si acaso. Bueno, esta es la teoría, ¿eh? Otra cosa es la práctica. Entonces sí que, por ejemplo, muchas escenas que tienen que ver con el amor cortés, en la que aparece pues, la despedida del caballero, o aparecen pues, escenas más sensuales, ¿no? Pues, no sé, de hombres cortejando a mujeres, aparece un poco también ese tipo de cuestiones. Y ellas, bueno, pues tenían un poco la sartén por el mango en esa relación. Claro, están en una sociedad patriarcal. Si ellas podían tener esa libertad, entre comillas, era porque eso le venía bien al patriarcado de su tiempo. ¿Por qué le venía bien? Porque las redes clientelares se establecían de maravilla. Es decir, si tú tienes a unos cuantos admiradores, es la señora, y no te amas con tu marido, o sea, es un matrimonio de conveniencia, simplemente tenéis hijos en común y dirigís todo en común. Y él tiene pues, la obligación, además, de tener todos los hijos e hijas que pueda por ahí. Tú solamente los suyos, claro, por el tema de la legitimidad del linaje. Pero te dice, bueno, pues si a este de aquí le calientas un poco, lo tenemos aquí, tú le vas pidiendo cosas y te las va a ir haciendo, y algún día le das un premio, le das un caramelillo, ¿no? Y así pues tenemos un vasallo súper fiel. Y ella decía, vale. Entonces, claro, les venía bien a ambos. Entonces, el amor cortés, yo creo que ahí van las fantasías femeninas, van también por ahí. Y es que es muy fuerte como pensar que todo esto ha pasado cuando a nosotros se nos ha implementado, por ejemplo, los capítulos de Historia del Arte en bachillerato o en la carrera, te ponen escenas religiosas, la duda de Santo Tomás, o sea, por opinión personal, ¿por qué, o qué faltaría? Bueno, sí, ¿por qué? ¿Por qué esto de te enseño esto pero lo otro no? Ay, porque lo otro es difícil. Lo fácil es una anunciación, ya está. Pero detrás de esa anunciación, espérate que si la ha hecho una reina o la ha hecho una dama, igual hay un mensaje oculto. O sea, contar la historia. Pero lo fácil es lo que se ha dicho siempre, el teocentrismo. Nos hemos creído esa idea del teocentrismo que es falsa. Claro, a la Iglesia, que está en su pleno apogeo en el siglo XIX-XX, no le conviene que se sepa tampoco que hay otras épocas en las que no tenían poder. Quiere presentarse como un poder monolítico que ha estado siempre. Y lo mismo le sucede al patriarcado. Quiere mostrarse como un poder monolítico que siempre ha estado ahí. Entonces, no vamos a hablar mucho de las señoras medievales, que es que te aparecen en la documentación. O sea, haces un poco así en la Edad Media y te salen 50 señoras. Quiero decir que lo complicado ha sido ocultarlas a todas. En otras épocas, en el siglo XIX o así, a veces cuesta más encontrarlas en época reciente que en la Edad Media. La Edad Media están por todos los lados. Entonces, claro, han tenido que ocultar épocas que eran incómodas, porque aquí no estaban ganando la batalla, ¿no? Entonces, claro, pues ha cogido todo el modelo del teocentrismo actual y el patriarcado actual, ¡pum!, se ha puesto en el pasado. Y por eso era tan enigmático el románico, que es como, no, es que es un arte muy simbólico, muy no sé qué. A veces no tanto, no tanto. Simplemente hay que saber lo que estás viendo. Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Por qué tenemos esa imagen, ese concepto de la Edad Media, cuando la Edad Media dura muchísimos siglos? Pero bueno, la Edad Media, ¿por qué tenemos esa concepción de la Edad Media, gente súper asexual, no se duchaban ni siquiera,
quema de brujas, no sé si te quieren meter en eso, pero al final nos han planteado una parte de nuestra historia que realmente no es verdad. ¿Por qué? O sea... Básicamente, la Edad Media ha servido como chivo expiatorio y como bolsa de basura del resto de épocas. Sí. ¿Qué hacía el Renacimiento? El Renacimiento es un giro patriarcal. Le vino bien a unos pocos señores muy ricos, pero al resto de la población no. Entonces, ¿qué pasa? Miran la Edad Media y hay cosas que no les gusta. Por ejemplo, pues que las clases bajas no viven tan mal como quieren ellos que vivan en ese momento. O que las mujeres pues tenían un poco más de agencia, ¿no? Y quieren quitársela. Entonces, la Edad Media es una mierda, son góticos, esos son godos, un arte de bárbaros. Empiezan a soltar los primeros bulos, pero porque no les gusta lo que ven, porque quieren crear un modelo contrario, ¿no? Luego, eso pasa con la Ilustración otra vez. La Ilustración otra vuelta de tuerca, vuelve a hacer lo mismo. Claro, la caza de brujas. Hay caza de brujas en el siglo XVIII. En la Edad Moderna es cuando se cazan brujas, no en la Edad Media. Entonces, todo eso que lo ven en su propia época, retrógrado y horrible, esto lo hacían en la Edad Media. No, lo estáis haciendo ahora, ¿no? Pero todo eso lo lanzan hacia el pasado y es por un recurso retórico muy sencillo. Todo es una cuestión de poder. Es como, qué bien estáis ahora, ¿eh? Fijaos qué mal antes, qué mal estaban las mujeres antes, qué mal estaba el campesinado antes, estabais todos fatal, ¿verdad? Entonces, gracias a que nosotros hemos hecho todo esto, ahora vivís mejor. Y mañana viviréis mejor, no tengáis prisa por una revolución, ya el progreso lo hace solo. Entonces, ahí se cortan todo tipo de revoluciones y se cortan todo tipo de quejas. Hola, buenas tardes. Hola. Primero que todo, felicitaciones. Mi pregunta es más a nivel estilístico y arquitectónico. Un elemento muy característico que vi en todos los ejemplos es que era más que todo en capiteles, pechinas, en sitios que arquitectónicamente, estilísticamente, están muy alto y muy lejos de la percepción muy rápida de. La pregunta es si eso tiene un factor, digamos, específico del por qué en esos puntos de la arquitectura o simplemente fue circunstancial la investigación, pero sí me parece curioso es el hecho de que son representaciones muy discientes, pero que tal vez visualmente no sean tan fáciles de llegar a él por su distancia, por su complejidad, por la angulación, ese tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias. Es difícil hoy en día, que han pasado en algunos casos casi 1000 años. En la época, aparte de que estaban nuevas y enteras y estaban bien nítidas, es que se pintaban. Estaba todo pintado. De hecho, no he traído aquí esa imagen, pero tengo alguna imagen de algún falo que tiene el prepucio bien pintadico. O sea, es de color rojo y tiene la marquita así negra, o sea, con todo lujo de detalles. Entonces, pintado todo. A veces no pintaban de colorines, si tenían dinero sí, pero no siempre. Pero marcaban elementos de color negro, otros elementos de color rojo, y esos contrastes hacían que se viese muchísimo mejor. Mucho mejor. Y luego nos hemos perdido toda la parte pictórica, porque he mostrado las pinturas de Alaiza, que son pinturas del siglo XII, que ya veis que estaban hechas en 2 colores, o sea, simplemente pintaban en color rojo sobre un fondo de cal, pero ahí ya desplegaban todo el imaginario. La mayor parte de esas pinturas, en las restauraciones, han volado. Las han rascado y nos hemos perdido la mitad de la información. Entonces, claro, nos ha llegado lo que nos ha llegado. Antes había mucha más información de apoyo y aparte, pues recién pintado y recién hecho, se ve. Y claro, y sin todos los actos de iconoclasia. Sí. Bueno, enhorabuena por tu charla, muy interesante. Gracias. Pero hay 2 culturas que conviven con el románico, en el tiempo del románico, la cultura judía y la cultura árabe. ¿Tienes algo que decir de ello? No, porque no lo he investigado en profundidad. Al final me he centrado en las iglesias románicas. Lo que sí puedo decir es que dentro de las estrategias de las clases nobiliarias, sobre todo en el siglo XIII, pasa mucho por copiar elementos de la cultura árabe. Eso no es más que ir al monasterio de las Huelgas, en Burgos. Es que te encuentras ahí todo el imaginario árabe. Sobre todo los textiles eran muy valorados. O sea, otra de las maneras de mostrar poder no solamente era con la sexualidad, había más estrategias. Y otra era imitar todo lo que venía del mundo musulmán, porque era considerado algo de lujo, algo caro, y hay muchísima influencia. Y además, claro, yo que vengo del norte, del País Vasco, hay no sé cuántas mujeres vasconas que se casaron con miembros de las realezas musulmanas. Entonces, hay muchísimo intercambio. Lo que pasa que en este tipo de iglesias no es tan perceptible. Así que no me he centrado en ese tipo de sexualidades judía o la sexualidad musulmana porque me baso en las imágenes del románico lo que me están diciendo y ahí pues no suelen aparecer.
En la literatura sí, los musulmanes tenían fama, como son la otredad, o eran la otredad para estas clases cristianas. A los otros normalmente se les considera que tienen una sexualidad bárbara. Entonces aparecían como con una especie de gran potencia sexual, falos enormes, luego dirán estos, que fijaos cómo se representan. Pero bueno, estaba la cosa de que eran, potencia sexual. Eso es algo que no debería extrañarnos, porque hoy en día hay un estereotipo que se lo aplicamos a los hombres negros, que va exactamente en la misma dirección. Sexualidad bárbara, penes gigantes, etcétera, y lo seguimos diciendo a día de hoy. Es la misma estrategia que utilizaban. Esa aparece en la poesía, por ejemplo, pero no aparece representada en las imágenes. Aquí lo que tenemos son los discursos del poder. Tampoco aparecen prostitutas. No aparecen las clases bajas. Es que quien paga quiere salir en la foto. Entonces, normalmente, quien está pagando no va a introducir a otros en su discurso. Normalmente va a hablar de sí mismo, de sí misma, de sus virtudes, de lo que hace, de su importancia, de todo aquello que le da prestigio y poder. Y salvo alguna escena de igual algún cristiano luchando con algún musulmán en el contexto de las guerras que había entre todos los reinos cristianos y los musulmanes, salvo eso, normalmente no suelen aparecer. Creo que has contestado un poco a la pregunta que quería hacerte. Bueno, en primer lugar, te quiero dar la enhorabuena. Me pareces una divulgadora increíble. Gracias. Y me ha gustado mucho. Y una era por si las campesinas o, digamos, otras trabajadoras manuales que no pertenecían a la nobleza, aunque, como estás comentando, es más difícil encontrar documentación o vestigios que nos hablen de ellas, cómo vivían ellas su sexualidad en esta época que entablaría el románico, si tienes algunos datos posibles. Sí, un poquito más libre que las mujeres nobles. Las mujeres nobles se tenían que casar y elegían sus familias con quién se casaban. Los hombres también, todo el mundo iba obligado al matrimonio. Era un negocio familiar en el que tú ni pinchabas ni cortabas. En las clases más bajas, como tú no tenías un patrimonio, no tenías una posición, no tenías nada, tenías más posibilidad de rejuntarte con quien quisieras. O sea que ahí era un poquito más fácil juntarte con alguien con el que tuvieras un poco de feeling. No siempre, si pertenecías a un gremio artesano, lo más habitual era que te casases con alguien de tu gremio para trabajar en lo mismo, ¿no? Y tú tienes las herramientas ya y el conocimiento, pues entonces pues te juntas con otro y haces lo mismo. Pero sí que hay también mucho prejuicio de las clases altas hacia la sexualidad de las clases bajas. Claro, como normalmente nos encontramos la documentación de las clases altas y las imágenes de las clases altas, te dan opiniones de los demás. Y sí que consideran que su sexualidad es muy refinada. Luego los vemos practicando orgías, que me hace mucha gracia, pero todo es muy contradictorio. Están ahí, en Santiago el Viejo, todo el mundo, las clases nobiliarias de orgía, pero luego te dicen que no, que es que ellos son muy refinados, que practican el amor cortés, les encanta la poesía, les encanta todo ese tema, ¿no? Son muy galantes, muy no sé cuántos. Luego descuartizan a uno en el campo de batalla, pero luego son muy galantes para eso. Es curioso. Todos hacían poesía, ellas y ellos, todos tocan instrumentos musicales, eran todos unos genios del Renacimiento, del Renacimiento, claro, luego el Renacimiento, claro, copia un poco la imagen de estos, ¿no? Pero luego se destrozan el cráneo en el campo de batalla, o sea, tenían las dos cosas. Y siempre dicen como que los otros son... Y en ese sentido, mira, es curioso, Alfonso X, por ejemplo, él decía que la poesía erótica nobiliaria, que tenía como mucho más estatus, porque están hablando de sexo también en la poesía nobiliaria, y tenía como más estatus que lo que hacían las clases bajas. Que las clases bajas era como una poesía un poco más zafia, ¿no? Otra manera de diferenciarse a través del sexo de las clases de abajo. Y es curioso lo que dicen, sobre todo se meten mucho con las bailarinas. Las bailarinas sí que aparecen representadas en las iglesias románicas y ellas sí que son de clase baja. Ellas curran. Ellas trabajan bailando, cantando, van con saltimbanquis, hacen espectáculos allá donde van, les contratan para las fiestas y tenían muchísimo, muchísimo éxito. Entonces, Alfonso X dice de ellas que, bueno, que también cantan, que también bailan, pero que a diferencia de la nobleza lo hacen por dinero. Entonces, bueno, pues que es como una prostituta casi que vende su cuerpo, ¿no? Pero entonces dijo esa frase de que simplemente por el hecho de que cobraban por mover el cuerpo, ya está, hasta ahí la comparativa, y bastó eso para que a partir del siglo XIX todas las imágenes de bailarinas, eso son prostitutas. Y es como, no, hombre, esa es la opinión de Alfonso X el Sabio, que quería diferenciar su poesía de lo que hacían las otras, ¿no? Entonces, claro, pues no es que sea una prostituta, es que ella se gana la vida cantando y bailando y moviendo el cuerpo como cualquier popstar de hoy en día. Ya está. Esas sí parecen representadas, porque esas son símbolo de estatus. Una buena fiesta tiene que tener saltimbanquis, tiene que aparecer mascarada, tiene que haber gente bebiendo, gente tocando instrumentos. Esas sí aparecen. Como las fiestas de Freddie Mercury en su mansión. Uy, estas son mucho peores.
Es que no sabéis los bodorrios que montaban, ¿eh? Que yo acababa en orgía, o sea, una cosa loca. Las Navidades en alguna ocasión también. Es que me hace mucha gracia, porque pensamos, ay, esta gente todo el día rezando. Y luego la fiesta de cualquier santo se convertía en la excusa perfecta para ponerse hasta arriba, para acabar todo el mundo pues por ahí follisqueando en cualquier esquina. Y los obispos y tal decían, por favor, no celebréis con este ahínco las fiestas de los santos, ser un poco más recatados, ¿vale? No os paséis. Entonces, esa gente estaba muy desbordada. Me encanta que acabes así esa frase, necesitaba eso. Vale, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Isabel, la matriarca del románico. Lo dicho, tenéis su libro ahí en la entrada porque vale muchísimo la pena todo lo que investiga esta mujer. Y nada, nos vemos en la próxima charla aquí en la Biblioteca Regional y ya está. Muchísimas gracias a todo el mundo, de verdad. Un placer. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.